Cuando algunas éramos pequeños, nos imaginábamos o nos vendían la inteligencia artificial generalmente como una amenaza, generalmente pues, relacionada con la robótica, con algo siniestro, con el apocalipsis. Y nos imaginábamos la IA como esa inteligencia similar a la humana, que estaba destinada a sustituirnos, a reemplazarnos de forma violenta tras seguramente una guerra, algún tipo de crisis. Lo que no imaginábamos es que llamaríamos inteligencia artificial a una herramienta de lenguaje a la que le hemos nutrido con billones de toneladas de información para que nos dé la razón en el día a día, para que nos acompañe cuando nos sentimos solos, dándonos la razón, para que nos haga tablas en el Word, para que nos haga dibujos con el que promocionar la feria del pueblo y de la que pasaríamos a depender como si hubiésemos vivido siempre con ella en apenas un par de años. No quería sonar muy agorero porque no quiero ser el anti-IA, sobre todo cuando personalmente siempre, pues una persona que me gusta mucho la tecnología, siempre he querido estar informado de lo último, estar a conocer lo más nuevo, early adopter que se dice, y ahora me encuentro ante una realidad Se rió de Trump. Early adopter. Pero me encuentro ante una realidad que, pues, todo esto me genera mucho más rechazo del que me gustaría. Desde siendo una tecnología absolutamente alucinante como es, me preocupa mucho lo que nos está afectando ya y lo que puede llegar a afectarnos. Como punto de partida, yo creo que tenemos programa ahí. Y pues queríamos hoy hablar de la inteligencia artificial, de cómo está en nuestras vidas, cómo va a estar y cómo lo vemos. Porque yo he empezado muy agorero, igual aquí las compañeras tienen otro punto de vista, lo veremos. Tampoco quiero llevarlo hacia allá, ¿eh? No creo que queramos ir hacia el fin del mundo, no es Skynet, pero bueno, vamos a ver a dónde vamos. Y por hacer un poco un Diego, ¿qué se vos haz? La IA. Pues a mí la verdad es que siempre cuando hemos hablado de este tema, o bueno, sobre todo cuando empezó quizá a la gente usar más ChatGPT o este tipo de cosas de primeras, ¿no? O de forma más extendida, yo siempre he sido también bastante optimista con estas cosas de desarrollos tecnológicos y demás. Y creo que siempre, con este tema a día de hoy, me considero optimista, aunque parece que no haya muchísimos motivos a veces para estarlo, ¿no? Pero sí que me pasa que yo lo veo como una herramienta, que es verdad que vemos muchísimos momentos en cómo se está aplicando mal o incluso cómo su propia alimentación, ¿no? O sea, lo que estamos viendo con la IA generativa, ¿no? De cómo está robando el trabajo de muchísima gente para generar luego pues ese mejunje de imágenes que genera. Pues eso, no da muchos motivos de primeras igual para pensar en que es algo esperanzador, pero a mí realmente sí que me lo parece, porque me parece que pues lo mismo que... O sea, no sé, que no quiero ser ludista de la IA, ¿no? En el sentido de no quiero rechazar un desarrollo que creo que podría hacernos la vida más fácil. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora de momento muchas veces para lo que se está utilizando o de las maneras en las que se está utilizando, pues igual hace más mal que bien, ¿no? Pero yo de primeras no soy nada detractora de la IA. Conste hago una nota que insisto que creo que la tecnología de verdad que es una pasada, una absoluta pasada. Ahora, creo que ha llegado demasiado pronto, o quizá no tendría que haber llegado al gran público de la manera que lo ha hecho, y creo que esa es mi adenda ya. Y que ahora es imparable, eso es. Sí. Yo también quería decir que pues hace más o menos 2 años cuando comentabas, yo también siempre me he considerado optimista, tendría que decir... A ver, no muy amante de las tecnologías en general, pero bueno, sí, sí, a mí me gustan las tecnologías. Lo que pasa que cada vez me cuesta más ser optimista con este tema. Yo he intentado estar defendiéndolo, encontrando argumentos, pero cada vez me resulta más complicado, porque hablaba Irene del robo de la IA, no solo en la IA generativa, es que creo que la IA nos lo está robando todo y nos está robando también el pensamiento, que es una de las cosas más peligrosas para mí de lo que está pasando o de lo que está por venir. Es que es una de las cosas que a mí más me preocupa, ¿eh? Por supuesto el tema de los artistas, además, Sí. Pues yo que sigo un montón de artistas ahí en la esfera, sobre todo el angloparlante, pero yo creo en la castellana también. Muchísimo rechazo a la IA por eso, porque es una herramienta que se ha usado para robar el material de millones de personas y que ahora se utiliza para escupir cosas cada vez más bonitas, cada vez más perfectas, cada vez más tal,
pero completamente sin alma y aprovechándose de otros. Entonces, ese punto es importante, pero efectivamente es el tema de cómo la gente está delegando en la IA un montón de funciones de su día a día, ya no solo a nivel profesional, que efectivamente si nos hiciese la vida más sencilla, tareas meniales más cómodas, más tal, perfecto. Pero mucha gente está empezando a delegar toma de decisiones, búsqueda de información, no en el sentido de agilizar, sino en el sentido de descubrir, sino en el sentido de encontrar algo que no sé, pues eso, el gusto por el descubrimiento de algo nuevo. Están delegándole a estas herramientas todo. ¿Cómo le doy el pésame a un amigo? ¿Cómo? O sea, literal, hay gente que sí, o sea... A mí con estas revoluciones, como ocurren siempre dentro lo privado, o tienden a ocurrir dentro lo privado, bueno, no siempre, porque, yo qué sé, Internet fue armamentístico, pero fue público, ¿no? Lo primero. Pero bueno, a lo último surgen de lo privado, la modificación de ADN, ¿no? Para que nos entendamos, es una revolución que puede cambiar el futuro. Decía Gatia que es imparable. Yo lo que si me hace siempre es, necesitamos parar, cavilar, porque claro, como no se ha desarrollado desde un aquel de buen aquel, sino de rentabilidad y de desarrollo. Yo el problema que tengo con el desarrollo privado de las cosas es que no busca el bienestar colectivo, no, busca beneficio a muchas vueltas cortoplacista o a una vuelta ni el competir en ti, no, bueno. Si me haces que lo que necesitamos es parar, decir, a ver, esto es una herramienta de la hostia y tiene una... ¿Para qué lo queremos? ¿Hasta cuándo? Y que con el ADN me ocurre mucho esto, que se me hace que tiene mucho desarrollo y mucha potencialidad, pero también hay que decir, bueno, para esto sí y para esto no. Pues con la IA se me hace que hay que hacer esto también. Bueno, o que habría que hacer esto, no sé si es posible, ¿no? Pero parar, abrir un asuntamiento público, social, y decir, a ver, si es que tiene un potencial de la hostia, vamos a ver para qué sí, para qué no, y en lo que sí, hasta dónde, y en lo que no, pues igual también por aquí, no sé. El problema es lo que falta es esto. Que no lo va a ver. Ya. Que no lo va a ver porque ha sido... Sí. Lo puede haber, pero no va... O sea, lo que va a ocurrir es, seguramente, un momento pendular, como está ocurriendo ahora con las redes sociales, todo esto, después habrá una movilización a la contra de la leche y de limitarlo muchísimo, no sé qué, desde un punto de vista incluso irracional, y después ya nos asentaremos un poco, si me hace, y hablaremos de ello. Yo, en ese sentido, en esa línea, soy bastante poco optimista porque no lo veo. No creo que lo haya. Se está empezando a integrar en la educación. Habrá un escándalo, no digo Robocop, digo, perdón, Terminator, pero habrá un escándalo, ocurrirá algo que generará un... Hombre, ya ha habido suicidios de chavales porque la inteligencia artificial, después de largas conversaciones, les ha incitado a ello. Y después de eso vino el programa que dediquemos a, bueno, vamos a limitar a los... Y esto se ha hablado y se ha debatido y se seguirá hablando, pero yo me refería a imparable un poco por lo que está diciendo Yermo, no porque no se necesite, sino porque creo que esto ya no se puede parar. Yo uso inteligencia artificial, lo he probado varias, también lo reconozco como una herramienta guapísima y buenísima, nos quita mucho trabajo, sobre todo un cierto trabajo pesado que tampoco nos aporta mucho, o sea que nos quita tiempo, pero creo que no lo estamos utilizando en ese sentido. ¿Quién no lo utiliza? Es que de un día para otro... Especialmente los chavales, o sea, la gente joven. La gente joven creo que está creciendo con eso. No está haciendo todo un proceso de trabajo y después que ya tienes cierto control, utilizas la inteligencia artificial para facilitarte la vida. De cero, desde el principio, está trabajando con eso. De hecho, a mí una de las cosas que me preocupan mucho es el que se empieza a pensar que no es necesario aprender la inteligencia natural. Nada, ni la inteligencia natural, porque vas a tener una inteligencia artificial que te resuelva los problemas o que te haga de traductoras y... O sea, que no necesitas aprender idiomas, no necesitas aprender informática, no necesitas aprender cálculo. Es literalmente el interés de los que están detrás. Sí. Os compartía esto que decía el CEO de OpenAI, de ChatGPT. Literalmente decía, se tardan 20 años en criar a una persona hasta que empieza a ser útil. Con la IA no te hace falta esto. Puedes tener así, ya tienes el equivalente. Bueno, y eso es verdad que se me había olvidado, y para rebatir, a un niño pequeño necesita ver a un perro 2 veces para saber lo que es un perro. La inteligencia artificial necesita que le pasen no sé cuántas imágenes, es perro, cebra, oso, lo que sea, para que termine sin fallar, o sea, que siempre que aparezca un perro, que diga, esto es un perro. Entonces,
Yo y ahí, beberse 4 garrafas de agua para el proceso. eso, y ahí tengo alguna duda con esa... No, o sea, sí, yo con la ¿eh? afirmación Pero- tengo todas, me refiero, pero que su objetivo es eso. Y a esta gente no les importan las personas, quieren usuarios que den dinero y da igual que los usuarios sean reales o no. Mientras haya gente utilizando la última burbuja, que no será la última hasta ahora, la última burbuja de Silicon Valley, que no... El dinero que han invertido no hay manera de recuperarlo porque son millones y miles de millones de dólares y de euros y de todo. Mientras haya gente usándolo para justificar su existencia, bueno, pues eso ya se justifica y tal. Pero su objetivo final es tener usuarios de lo que sea, sean reales o no reales, que generen dinero, que generen beneficios y que generen mayor valor para los accionistas. Por eso es por lo que esta herramienta a mí me aterra o me desagrada tanto. No porque la herramienta en sí sea mala, porque tiene sus cosas, tiene sus matices, por ejemplo, para los chavales me parece que es muy peligrosa. Por eso, más que nada porque les está privando del hecho de descubrir, de diseminar información, de seleccionar información, que hay gente que dice, bueno, de antes también tenías que buscar en la enciclopedia y luego tenías la Wikipedia. Ya, vale, pero tú ibas a la Wikipedia, tenías que leerte el artículo, buscar lo que te interesa, discriminar, sacar, quitar y poner. Ahora tú le dices a ChatGPT, oye, dime lo que tal de tal, y te prepara. Hay que recordar básicos, que parece que lo recordamos para todo, pero que la inteligencia artificial no es neutra, no es objetiva. Claro. En el mejor de los casos, reproduce sentido común o el statu quo. En el mejor, que también todos nos recordamos de Elon Musk interviniendo Grok porque le salía progresista. Porque parece ahora que es eso, que se recurre a ello como para decir, mira la verdad revelado. Claro. Sí, por eso decía que le controla el pensamiento, y su pensamiento, eso, tiene sesgos de todo, de todo lo viste, de todo. Es racista, es clasista... Pero bueno, que también lo tenía la machista. enciclopedia de antaño, eso también hay que lo decir. Sí, no, desde luego, pero tenías la opción de encontrar, sobre todo con el acceso a Internet, el primer Internet, tenías opción de encontrar otras fuentes. Era difícil, me ha salido un poco de acento aznar ahí, no sé por qué. Otras fuentes. No, pero tenías opción de encontrar otras informaciones que igual no iban a dar. Ahora tú le preguntas a estas IAs y lo que te dicen es lo normativo al 100%, con todos sus sesgos, que sí, que son el sentido común. Y no puedes, ¿qué le dices a ChatGPT? Dame una visión alternativa de tal. Pues sí, te la sacará, pero es muy raro que lo vayas a hacer. Lo más normal es que le digas, oye, dime qué es esto. Y te lo va a dar como dice el sentido común global que es. Pero yo pienso, es que yo soy un poco la persona que dice lo de la enciclopedia, ¿eh? O sea, que me siento un poco esa persona. Y igual un poco por hacer también de abogado del diablo en la mesa, pero que a mí sí que creo que me pasa que pienso que había, cuando empezábamos a hacer trabajos con Google, nos decían, es que ahora lo buscáis todo en Google y entonces ahora Google os da toda la respuesta y la primera entrada, siempre vais a la primera entrada. Yo me acuerdo de un profesor que decía, nunca pasáis de la primera entrada, nunca pasáis de la primera... No, y cosas así. Y es como, a ver, sí, o sea, evidentemente en el momento en el que tú estás entrando en un servidor, ¿no? Que, o sea, que tiene ese aquel mercantil o que tiene ese tal, pues sabes que existe ese sesgo, pero también creo que, o sea, que... Pero la gente no lo sabe, es que ese es el problema, Irene. O sea, quiero decir, las primeras entradas de Google están patrocinadas, son compradas. Ojo, matizo, ahora, ¿vale? Antes, cuando Irene usaba en clase esa primera entrada de Google, se había indexado porque había generado interés, Más porque busca, había más que y porque... Por lo general era una buena primera entrada. Pero no quería decir que fuese tal, con sus sesgos y su todo tal, pero era una buena primera entrada. Entonces, Ya, ahora, pero sí es problemático. Pero que yo ¿no? también tengo la sensación de que estamos considerando que las mismas personas que están viendo ChatGPT, que ven muchos reels, que ven mucho no sé qué, no están viendo reels del sesgo de la IA, ¿sabes? O sea, que yo también creo que hay veces que hay como, vale, habrá gente que sí y habrá gente que no, como en todo, pero lo mismo que nosotras somos conscientes y aquí también hay gente que sois docentes, que tal, o sea, que es como que también estáis participando de las aulas y que seguramente me digáis que es verdad que el peso que tenéis vosotras en esa educación no tiene nada que ver probablemente con las horas en internet, pero que yo sí que pienso que hay muchas cosas que se pueden atajar si hay atención y si hay horas dedicadas a la educación de los chavales y si hay tal, o sea, que se puede usar como una herramienta si verdaderamente tú dejas al chaval usarlo como una herramienta, o sea, como que evidentemente van a haber riesgos y todos los que estáis diciendo yo estoy de acuerdo que los hay y los sesgos y todas estas cuestiones, pero que también puedes coger y ser una persona que enseñe las potencialidades que tiene, ¿no? Y, joder, creo que la IA a veces puede ser una herramienta con la que tú puedes enseñarte a ti mismo a hacer cosas que es la hostia, ¿no? O que puedes generar también pues un pensamiento que sabemos que es un pensamiento de frontón en el que tú tiras la bola y te la devuelves donde tú quieras, pero que a veces ocurre, ¿no? Como que es como un pensamiento que parece que genera la ilusión de que es una conversación y a veces te ayuda a desarrollar una idea o
O sea, o por ejemplo, para ahorrarse burocracia o para ahorrarse cosas, puede venir muy bien. O sea, si se desarrollara en ese sentido, ¿no? Entonces, que lo mismo que yo, por ejemplo, en el programa de las redes sociales me sentía como a favor de que se regulasen las redes sociales, yo me siento aquí a favor de que se regule la IA. O sea, que evidentemente todos estos peligros existen, pero que también se tendría que poner un poco, pues vayas al campo, pero de verdad, no en este caso. Ojo que coincido con todo lo que has dicho y vuelvo a insistir en que me parece una herramienta de la hostia. O sea, este discurso que muchas veces hay antía de ¡guau! Es que es una mierda y mira qué mierda el HAL. La gente con 5 dedos. Esta tecnología avanza a una velocidad Son 3 días, sí. disparatada, ya no. Pero eso mete miedo también, ¿eh? El que mañana ya no seas quien a distinguir la realidad de... Ese es un tema que también me preocupa mucho. Pero por hacer ese paréntesis de la IA ahora mismo es una herramienta bestial, te hace unas ilustraciones bestiales y te puede hacer el trabajo muy... Y por no venir aquí en plan como yo que sé, como el Grinch, consulté a un par de amigos biólogos, los dos que viven fuera del Estado español, por cierto, por el sistema, lo mal que está la ciencia aquí, aprovecho para decirlo. Ya, que os voy a contar. Entonces, y por decir, oye, sé que lo usáis en vuestro trabajo, darme un poco de luz, ¿no? Y decían, pues efectivamente hay, por ejemplo, IAs, Dani Carlos, hola, buenas, muchas gracias. Hay IAs específicas, creadas específicamente para la investigación, que hacen pues algunas incluso para crear nuevas proteínas, o sea, realmente cosas bestiales, ¿vale? Facilita un montón, contrastar un montón de datos Claro. a nivel mundial de, pues eso, de Y sintomatologías, por ejemplo, Dani, pues sabes este que para compañero medicina que también... vive en Inglaterra y que tiene que hacer pues mucho tema en ordenador, mucho programación, tal y cual, tiene conocimientos de programación, pero no es un pro, pues tira mucho de IA para ese tipo de cosas, él sabiendo las limitaciones que tiene, sabiendo que no le puedes pedir tal, y en general me transmitía una visión como que en su trabajo le estaba ayudando y me matizaba. Por un lado luego hay gente que empieza a utilizar no la IA específica, sino la IA generalista para ahorrarse cosas, para saltarse pasos, para tal. Por ejemplo, la famosa revisión por pares a la hora antes de publicar una investigación, pues hay algunos revisores que se la están tratando, se la están pasando a ChatGPT, o sea, está empezando a haber ahí negligencias. Y luego comentaba el otro compañero, Carlos, decía... bueno, pues a mí, por ejemplo, me está viniendo bien porque tareas que antes me podían llevar semanas, no 2 horas, semanas, me llevan 20 minutos. Total. Y claro, pero le decía al otro, ya, pero yo lo que quiero es igual tirarme semanas, hacer este proceso, aprender de este proceso, poder tirarme semanas con esta investigación, sacar algo y haber aprendido cómo hacerlo, poder replicarlo en una futura investigación y tal. Con la IA lo que estás consiguiendo es, sí, lo tengo en 5 minutos y lo tengo ya, más producción, aunque sea en investigación, más producción. ¿Lo tengo que volver a hacer? Lo tengo que volver a pedir porque no sé cómo hacerlo. Entonces, tiene esta doble, ¿vale? Este doble filo. O sea que los me datos facilita mucho las cosas, pero no estoy aprendiendo a hacerlas, e incluso en campos tan importantes como puede ser la investigación. Así que no me refiero solo a los chavales pues bueno, entonces, como por Ya. abrir un poco esta... Y ahí veo que hay cosas que son volcado de datos sistemáticos o cuestiones burocráticas que tienen sentido que... Sí, como meter la maquinaria en ciertos trabajos y ahorrarte ciertos trabajos más pesados, ¿no? De lograr el lomo. Mientras Sí, estabais yo no hablando, necesito estaba lavar los cavilando platos. que todos los datos de corte Cantabria van a ser gestionados por una Buah. IA estadounidense de la botica esta. Bueno. Yo también he estado muy de acuerdo con todo lo de Google, todo lo de la Encarta, que todo es una... Yo eso, insisto que yo la utilizo y creo que, bueno, no es que sea la mayor experta, pero bueno, o sea, yo reconozco que me facilita muchas cosas y que me ha ayudado a hacer cosas y a mejorar cosas. Pero aparte de lo que estáis comentando, es que ahora a veces el uso es eso, es no tener ni idea de lo que estoy haciendo y todo el enunciado de mi problema o de lo que tengo que hacer lo copio y lo pego tal cual en la inteligencia artificial y me lo desarrolla todo. Y yo creo que sí que es importante haber pasado alguna vez por un proceso un poco más pesado de haber trabajado sobre algo, haberlo entendido y luego pues sí, no tener que pasarte toda tu vida 6 meses haciendo, pero conocerlo, ¿no? Saber sobre lo que estás trabajando. Y a esto pues todo el consumo brutal de la inteligencia artificial, que a mí siempre lo que más me llama la atención es el consumo de agua, que me parece, pues eso, una cosa... Yo es un argumento que suelo utilizar porque es verdad que hay búsquedas
o hay cosas que no necesitas la inteligencia artificial para hacerlo. Y creo que nos estamos acostumbrando que a la primera duda o problema que se me plantee, lo busco directamente. Aunque no quieras, tú buscas en Google... sí, la primera opción te sale la hamburgueserías en Solares. Y ya te hace Gemini, te hace un resumen de las hamburgueserías. Que me falta, sácame en Maps y ya las busco yo. Ya. Ese gasto, por ejemplo, es absurdo, pero lo están metiendo constantemente para que no podamos vivir sin ello. Que con WhatsApp vas a escribir un mensaje y te sale escribir con IA. Si es que no quiero, que quiero escribir yo, Lin. Claro, o sea. Sí, pero que también pienso que al final en todo desarrollo tecnológico, una vez más por hacer de abogada del diablo, o sea, quiero decir que también los coches antes gastaban una cantidad de combustible o tal y ahora estamos haciendo coches eléctricos, o sea, que también creo que al ser una tecnología nueva, o sea, ya se están buscando... Estos ¿no? Como que me deslumbran... Ya, o sea, que fuera bromas, que yo estoy completamente de acuerdo, que ahora mismo es que el decir eso, pues buscar nimiedades y saber el impacto que tiene, pues la verdad que creo que la gente tendría que pensárselo un poco mejor, pero que sí que creo que son pero cosas... eso te dice que ni te dejan elegir el buscar la hamburguesería... Sí, para desactivar que te sale de No, mano, bueno, automatizado. Claro, pero porque al final es porque estamos, y esto es como otra cosa que hemos hablado en otros momentos, porque tu navegador predeterminado es Google. Pero claro, igual si tuvieras otro navegador o si no usaras WhatsApp, pues usaras otro... O sea, ¿no? Que al final es que lo que pasa es que lo mainstream o lo tal sí que lo están metiendo en un calzador. Probablemente si tuvieras que buscar otra alternativa, no sé si lo encontrarías así... Sí, sin embargo, a mí una cosa, por ejemplo, que creo que nunca me ha dado tanto miedo, me ha parecido tan negativa, es esta cosa de que nos van a quitar el trabajo, que se van a ir perdiendo un montón de trabajos. Yo realmente eso nunca me ha asustado, nunca he creído... O sea, sí que se van a ir transformando los trabajos. Según también. No, se van a ir transformando. Dentro de no tantos años va a haber trabajos que ahora ni siquiera podamos imaginar que existan. Yo creo que el trabajo de influencer hace no tantos años nadie pensaba que eso iba a ser un trabajo que te iba a dar un montón. O sea, creo que se van a ir transformando. No creo que nos van a sustituir totalmente del todo. Sí, algunos van a desaparecer. Sí que ahora en el sindicalismo se está planteando el grabar impuestos de tasas, la robótica y demás, porque claro, si tú puedes sustituir a 300 obreros por X robots, que está bien, que no es que tengamos un romanticismo con que desista ese trabajo manual, pero que tú pagues tasas o por tu beneficio o porque si no... Que si es que la solución es muy fácil, lo que pasa es que no van a querer, pero es que todo el mundo Fíjate, pero si el otro día... Es que todo el mundo trabaja un poco menos porque hay un robot que lo va a hacer y ya está, trabajamos menos, es fácil. Esto ha surgido en otro tipo de sistema, claro, sin sacar el cartel de la URSS, pero sacándolo, asomándolo. Pero en otra situación en la que dije, vale, se van a perder muchos trabajos, pero todo el mundo va a tener su renta garantizada, os vais a poder dedicar a escribir en los árboles con los pajarillos. De hecho, no sería se van a perder muchos trabajos, pero sería como ¡te van a perder muchos trabajos! ¡Yeah! Claro. Yo, o sea, pues ejemplo las cajeras del Carrefour. O sea, que se pierdan puestos de cajera, o sea, es una putada para las cajeras, pero es un trabajo menial que si se puede hacer automático, pues fantástico. Pero claro, no a cambio de que la gente se quede sin curro. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Y bueno, aparte que luego son un sistema que tienes que trabajar tú casi que más, y no sé qué, y dices, bueno, acabo con la cajera, que acabo antes. Vale, ese es otro tema. Pero que se pierdan trabajos, no es que el de cajera sea especialmente penosos, pero si trabajos meniales o repetitivos o pesados o tal, para que nosotros podamos vivir y dedicarnos a disfrutar, genial. Pero es que esta herramienta no está pensada para eso. Está pensada para... veía otro día una viñeta de una serie de estas súper antiguas de dibujos animados de los Jetsons, que fue muy popular en América, aquí no llegó mucho. Bueno, como era futurista, ¿no? Y había un robot que hacía las tareas del hogar. Y el meme era el señor haciendo las tareas del hogar y el robot pintando. Y esto es un poco, o sea, van dirigidos a que la IA me haga las cosas creativas, porque es que eso yo no puedo pensar tal, que me escriba un libro, que me escriba un cuento, que no sé qué, que ya vimos a través de cortar también, y mientras tanto tú currando en la mina, entre comillas. Entonces, bajo este sistema es lo que me preocupa a mí esto. Claro, pero al final no deja de ser eso, como qué es lo que se está valorando y a qué se le está dando importancia o a qué no, porque también una vez más es como, pues te hace pensar lo que se valora, pues la cuestión artística, cultural, ¿no? Que es como, bueno, eso que lo haga la máquina, que seguro que da igual que haga un cartel un poco así, un poco revirado, porque, bueno, es que es un cartel o sea, que ya eran unos trabajos precarios que se pagaban mal y no se valoraban, a menos que no fueses Steven Spielberg, ¿no? O alguien así como muy tal, o eso, como un artista muy de renombre. Entonces, al final, pues es lo que decimos siempre. Yo creo que es como cómo está la sociedad valorando unas cosas sobre otras y cuál es el orden de prioridades, pero
una IA que te haga las cosas. Es que es lo que decíamos antes de las lavavajillas, ¿no? Es como, yo no tengo ningún tipo de fetiche por decir, el tiempo que paso yo lavando los platos, tal. No, que me los lave, está genial. Lo que sí que, por ejemplo, me da un poco más de respeto es esta sensación o este miedo a, igual a partir de ahora, ya nunca más saber lo que es verdad o lo que no. Y que, aunque después, bueno, esto ya lo vemos a diario, ¿no? Con bulos que se lanzan en la prensa, que luego alguien lo desmiente, pero esto ya se ha lanzado y ha quedado en el imaginario de la gente. Pues ya cuando hay voz y cuando hay imagen, que lo ves claramente, que luego puedes decir... Yo pienso que acabaremos estando a la defensiva. O sea, quiero decir, claro. Lo mismo que antaño la gente tendía a creer los titulares de la prensa escrito, y tú ahora lees un titular y ya no necesariamente... Cuando nos avecemos a esto, más que lo veamos o lo escuchemos en su news real o lo veamos con los nuestros ojos, que esto habrá que cambiar hasta los proverbios, de hasta que no lo vea no lo creo. Hasta que no me pase el filtro de la IA no me lo creo. Y bueno... Pero qué angustia tener que estar cuidando de absolutamente No, y la transición todo. va a ser terrible, claro. Es que ahora estamos en el punto en el que la generación de padres, abuelos, se está creyendo todo. Y por volver a... Porque lo ven, lógicamente. Claro, pero es que no sé si os lo he pasado, pero un vídeo o lo habéis compartido vosotros, no me acuerdo. Un vídeo en el que ponía unos vídeos que yo no había visto generados con IA de los Therians famosos, que cuando pasó, es que había vídeos de chavales disfrazados de Therians caminando a cuatro patas por una calle argentina, y ahí es donde empezó todo. Yo no lo había visto el vídeo. Ese vídeo era con IA, evidentemente, y si lo ves un poco, dices que es un poco aberrante, no es ni siquiera de lo mejor que hay, pero ahí empezó la locura, porque en plan, madre mía, es una masa de tal. Y ahí empezó. Entonces, estamos en un periodo en el que esa generación se cree toda esta basura, sale un gato con 4 orejas y dice, mira qué gato más majo. Y dices, pero a ver, mamá, que es falso. Ah, bueno, es verdad. Y vamos a pasar, va a ser esa rotura, a empezar a lo contrario. Ves un gato perfectamente hecho, no sé qué, y dices, este es falso. Este es falso. A mí no me la cuelan. Claro, y luego vas a ver un bombardeo perfectamente hecho y vas a decir, este es falso. Y luego vas a decir una lucha política de cualquier caso y decir, este es falso. Y eso es peligrosísimo porque si ya somos cínicos, si ya no vemos futuro, ya lo vemos todo negativo, si ya no podemos valorar absolutamente nada de lo que nos llega. Es que lo único que va a poder decirnos si es uno cierto es otra. O sea, vas a tener que decir... Y yo ¿esto es cierto? Y te lo va a decir una IA. Es una gran entidad, pero todas esas mentiras y todo eso que se genere falso también alimenta la propia IA, ¿no? Claro. Constantemente. Claro, o sea que es ahí como un círculo... Muy vicioso. Sí. Del que no se ve, del que igual no podemos salir. Bueno, pero hay que regular. Al final, es que, joder, es verdad, porque al final lo que está pasando es que es como todo esto está pasando porque no hay ningún tipo de criterio por el cual se generen o no unas cosas, ¿no? Es como si tú dices, bueno, hasta aquí. Eslúgame a estas. Eso es lo que ¿Esto hablamos, ¿no? Es como de repente, pues es que... como, eso no se puede hacer, lo siento, esto está capado, esta función está capada. Hay cosas que no se... Como en los Sims tú no podías desnudar a la gente, ¿no? Pues aquí tampoco se puede hacer las cosas, ¿no? O sea, ya está bien, si lo regulas... No tienes que estar enfrentándote a esta suspicacia constante, porque al final es que eso alimenta una sensación también como de desconfianza, de estar todo el rato sospechando, que también es otra cosa, ¿no? Como el tener que estar sospechando en las redes en vez de conectándote con gente, ¿no? O sea, que es un poco lo que hablamos en otros programas, el decir, joder, no puedo estar tranquila, no puedo estar pensando que este vídeo de un gato majísimo es un gato majísimo, sino que es algo que está hecho para que yo me quede aquí media hora. O sí. Se puede regular. O sea, yo pregunto porque tampoco lo he pensado mucho, porque, por ejemplo, eso que habéis dicho de desnudar a alguien es una cosa concreta que entiendo, pero hay cosas que no son tan concretas, que se entiende que no se puede denunciar, sino que depende cómo tú lo utilices. Mira, por ejemplo, yo no no tengo muy claro que se pueda regular, ¿eh? Por ejemplo, Wikipedia ha anunciado hace un par de días que no va a permitir contenido generado con IA en su plataforma. Que se te puede colar, se te puede escapar, pero de serie ya está diciendo, aquí no entra la IA. Pero eso ya es prohibir, Claro. no regular la IA. Bueno, es una regulación extrema. Ya, No, vale. pero regular. En esta plataforma no entra contenido generado con Sí, IA. que cuando tú Una acudes a esa regulación, la plataforma, prohibición es una sabes- manera de regular. Yo imagino Angu como la... De hecho, estaba cavilando antes, decías, es que es imparable. Y por cerrar el círculo de la intro que hiciste, yo como en la industria militar no se regule esto, pues a lo mejor no es tan... O sea, estas películas... Sí, no. Es que yo imagino como la Convención de Ginebra o algo así, ¿no? De todos los países del mundo. En antes primero pasará un desastre auténtico, seguro, para que siente las bases, pues como ocurrió con el armamento ya está nuclear. pasando, de hecho. Como Evo.
Claro, es que si no se regula eso, el futuro es autodestrucción. Es que son a la final la ciencia ficción lleva a la... Y que igual también la regulación no tiene que ser solo que limite cosas que puedas hacer o no, que también, ¿no? Pero que también el hecho de que sí que esté etiquetado de forma clara, ¿no? O sea, que haya unos metadatos o que haya algo que tú puedas consultar para que tú sepas que eso está hecho con IA, es algo, entre comillas, suficiente en según qué casos, ¿no? O sea, como a la hora de ver ciertas imágenes, el decir, vale, pues, o sea, que ya está pasando en muchos casos, ¿no? O que ya es algo que tal y que es verdad que puede ser o no burlable, pero que si tú consigues, ¿no? Como hacer o incrustar eso de forma tal... Es que a mí me parece que es necesario hacerlo de esa manera. El problema que tenemos como con muchas cosas de tecnología, o el 90% de las cosas de tecnología, es que viene de Estados Unidos. Un territorio, conjunto de territorios, en el que el tema de las legislaciones en general se ven como una afrenta a su libertad en el sentido más ayusístico posible. Entonces, en Europa... pues se puede regular igual que se ha regulado el USB-C, igual que se van a regular las baterías extraíbles y tal. Pero depende de que Estados Unidos se adapte y claudique y empiece a aplicar ese tipo de cosas que no es tan fácil. Pero bueno, sí, el tema de que sea obligatoriamente que estas plataformas tengan que meter metadatos que digan esto está creado por IA. Claro. Y que cualquier plataforma que publique esto ponga automáticamente desarrollado con IA, pero claramente y visiblemente, podría ser un parche o también, bueno. o sea, con el línea... Es que esto es, creo que un poco volver al programa del tema de redes sociales o el tema de Google, Silicon Valley y todas estas cosas. Pero el decir, bueno, también intentar emanciparse de esa dependencia que se tiene, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues es que igual la Unión Europea... por decir un ente, pero podría ser el gobierno de Cantabria, o sea, que podrías generar herramientas que no te hicieran depender necesariamente de siempre esas IAs que tienen a esos tipos diciendo esas locuras, ¿no? O sea, pues es que tú también puedes desarrollar una IA que pueda ser más ética en su uso. Pero también eso es una Unión Europea que está a la respuesta siempre, a estar muy preocupada por cosas y a poca acción. Entonces, efectivamente, yo creo que hay muchas voces que dicen eso, que tendríamos que tener aquí una, entre comillas, Silicon Valley pública. Sí, soberanía digital. Claro. Claro. Pero mientras tanto, a mí me parece bien estar precavidas, estar suspicaces. O sea, creo que tiene sentido. Lo que pasa es que creo que corremos un poco un poco el riesgo de estar volviéndonos también un poco, pues con teorías constantemente, ¿no? De sospecha, de conspiración, de tal, y yo creo que estaría interesante intentar construir discurso no solo hacia el pánico y el alarmismo, que hay muchos motivos para estarlo, ¿no? Y entendemos la preocupación, pero más hacia un lugar en el que nos lleve a algún sitio, ¿no? En el que poder estar tranquilas. Yo reconozco que me cuesta mucho este punto y te lo compro, voy a intentar un esfuerzo, como no meterme con Santander, ¿vale? Esto es un acuerdo que igual la gente no lo sabe, sí. Pero cuando empezamos el programa, Guillermo, cada vez que llegábamos, hacía comentarios ofensivos hacia la capital de Cantabria. Ahora mismo haría uno, pero... Hay un acuerdo tácito por aquí. Pues bueno, creo que pues es importante igual intentar ver las cosas con otra perspectiva, intentar ver en plan de, pues, cómo... Es que tampoco yo voy... Hay mucha gente que sí, y mucha gente que es directamente anti-IA. Yo no creo que pueda hacerlo porque, primero, reconozco las bondades de la tecnología, que creo que las tiene. Segundo, porque creo que es inútil, en el sentido de que sí que creo que sea imparable. No que no sea ingestionable, no que no sea inlegislable, etcétera, pero sí es imparable. No es una burbuja. O sea, bueno, es una burbuja, sí es una burbuja. Puede estallar, tema de inversiones y demás. Se van a perder mucho dinero esta agencia, pero bueno, para eso que lo pierdan, fantástico. Pero creo que está para quedarse y va a evolucionar de muchas formas y no va a desaparecer, no creo que vaya a desaparecer. Entonces, ser anti-IA, pues no lo veo. Pero me cuesta mucho ese punto de vista de, pues voy a ver cómo aceptarla o cómo entender que va a estar y verlo lo positivo. Me cuesta mucho, voy a hacer un esfuerzo por... Es que a mí sí me hace que somos usados de haber hecho este programa porque es luego para comprender la dimensión de la IA. Estamos... Sí. En los primeros pasucos, que decimos, mira, sacan 6 dedos. Esto, bien luego, claro. Entonces, quizás dentro de un año, es que ahora el mundo va escapado, escuchemos este programa y será lógico, porque es que no hemos dio tiempo a entender toda la dimensión que trae la IA. A mí sí me da que estamos en un proceso y estamos hay que verlo con más perspectiva, pero también a lo primero hay que ir tomando medidas reguladoras, porque en ese impasse es cuando es más peligrosa, porque eso, que no estamos avezados a que no todo lo que veamos no hay que lo creer, bueno, es muy peligrosa. No hemos dado tiempo, no estamos avezados. Y bueno, es que digamos que tampoco nadie nos enseña ni nos prepara para esto, ¿no? No hay quien. ¡Pum!
Porque no hay quién, porque es que está iniciándose una dimensión que no sabemos quiénes ni imaginar. Bueno, yo creo que lo que nos llega, o sea... Ha llegado muy pronto y muy fuerte al gran público. Yo creo que tendría que haber llegado de otra manera. No tengo ni idea, pero creo que ha sido... Y que lo que nos llega no es todo lo que hay. O sea, sí que, o sea, se conoce más, no nos ha llegado a nosotras, pero se conoce más. Entonces creo que sí que se podría empezar a educar en general a manejarse con estas cosas. Porque lo que se conoce realmente es mucho más de lo que conocemos nosotras. Sayonara, baby. Referencia viejuna. Bueno, mientras nos comen las máquinas, nos enchufan a Matrix, vamos a intentar sobrellevar esto y, bueno, el que pueda aprovecharlo que lo aproveche y ver si conseguimos sobrevivir a ello. Y como siempre, bueno, pues contarnos si sois tan aburridos como yo o tan optimistas como Irene o estáis en un punto intermedio. ¿Cómo veis este tema? ¿Cómo lo vivís? Y, no, pues,